El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Se eligió este día para no olvidar el asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas asesinadas en 1960 a manos de la policía secreta del dictador Trujillo en la República Dominicana. En 1998 se aprobó el Plan de Actuación de la Comisión Intersectorial de las Mujeres del Parlamento, que incluye muchas medidas que no se están poniendo en práctica en la mayoría de los casos. Estas medidas están repartidas en 6 áreas de actuación. La primera, medida para concienciar a la sociedad de este problema a través de centros educativos, medidas de medios de comunicación, entre otros. Segunda, actuaciones para formar grupos profesionales implicados en el tratamiento y la prevención de este problema. Tercero, creación de una infraestructura que cubra las necesidades producidas por las agresiones. Estas infraestructuras estarían formadas por casas de acogida, pisos tutelados, unidades específicas de atención en comisaría, entre otros. Sexto, medidas de actuación dirigida a protocolos sanitarios a seguir en caso de agresiones, actuaciones de prevención, etc. Y séptimo, actuaciones legislativas y judiciales, medidas destinadas a la realización de estudios estadísticos y de investigación sobre los maltratos, su frecuencia y sus consecuencias. Tenemos que tener claro que la violencia de género no desaparecerá mientras no acabemos con la discriminación de las mujeres que sufren en esta sociedad. No a la violencia hacia las mujeres. Abre los ojos, déjate por la mujer. La mujer es una persona igual que todo. Hay que amarlas, cuidarlas y respetarlas. Son nuestras hermanas, madres y abuelas. Lucha por ellas. En el mundo, una de cada 4 mujeres ha sufrido una violación alguna vez a lo largo de su vida. Dependiendo del país, entre 1 y 3 de cada 4 mujeres ha sufrido malos tratos en su hogar habitual. En un día como hoy, tanto hoy como cualquier otro día del año, tenemos que mostrar nuestro apoyo a todas las mujeres que han sufrido maltratos y concienciarlas de que no están solas y que deberían denunciar a sus maltratadores. Y hoy, con la persona más importante de mi vida, la mujer más importante de mi vida, mi hermana, solo quiero deciros que vuestra lucha es la de todos.
Nah, pero es que me había liado entre tantas frases. ¿Se ve bien entero? No, entero no. Ya está grabando. Siéntate. Lo cambiando de lado. Sentar esto. La mujer es una persona igual que todos. Hay que quererla, ayudarla, a luchar por sus igualdades. Nunca se tiene que callar. Todos a por una. Ayudarla. La mujer es una persona igual que todos. Hay que ayudarla, a luchar con ella. Ya me he liado. ¡Que se avecina! A la mujer hay que ayudarla. Su palabra vale igual. La mujer es una persona igual que todos. Hay que luchar por ella. Hay que luchar por su voz. Hay que igualar sus igualdades. La mujer es una persona igual que todos. Hay que luchar por su igualdad. Hay que luchar por su voz. Su voz también vale como la de todos. La mujer es una persona igual que todos. Hay que amarla, respetarla y cuidarla. Es nuestra madre, nuestra hermana y nuestra abuela. Su voz vale igual que la de todos. Se me ha olvidado. Las mujeres son igual que todas las personas y me he olvidado. La mujer... Es que José me... Espérate. Toma falsa. ¿Ya? Toma falsa 1, Dos. viendo si se graba. 3 Y 4. Toma falsa. 1, 2 y... Estoy el penúltimo. La mujer es única. Este es gilipollas. Joder, has cagado la primera, no. Es mío, eso es normal. ¿Eh? Lo de única es mío. ¿No? Sí. Y yo que... Ah, la mujer es importante. Toma falso, pero guay. ¿Qué tiempo hace una parte de tomas falsas? Y hay un montón de tomas La falsas. mujer está muy culpa. Adiós, no, porque Es que no estoy... Es que está el otro... Oye, grum. conmigo no. En el mundo, 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violación una vez a lo largo de su vida. Dependiendo del país, una o... Laura, esto no Es que risa. está tan serio, tan guapo. La mujer es importante. Única. Irreemplazable. Admirable. La mujer es amor. ¡Viva